Estimados televidentes, muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana, día martes. Hoy es 11 de julio del año 2017. Más adelante durante el programa conversaremos con el director ejecutivo de ANAPA, el ingeniero Donald Tuckler. Hablaremos del sector avícola, carne de pollo, huevos y todo lo que tiene que ver relacionado con esa industria. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. La producción de carne de pollo va a crecer 4%, ha dicho el presidente de ANAPA, Alfredo Vélez. Esperan incrementar la producción, o se va a incrementar la producción, y también se va a incentivar el consumo de carne de pollo. Italia, una delegación del gobierno de Italia y empresarios italianos están interesados en desarrollar importaciones e inversiones millonarias en el país. Sobre todo están muy interesados en darle vida, impulso al proyecto de riego en el país. Ellos van a explorar eso con el gobierno. Hay expectativas de negocios positivas con Colombia, grandes expectativas de nuevos negocios y ensanchamiento de la relación comercial bilateral. Eso dejó la misión público-privada que viajó a Colombia la semana pasada y que se reunió con importantes representantes del sector comercio e industria en Colombia. En las noticias internacionales ya suman 16 los muertos por un accidente de un avión militar en Mississippi, en los Estados Unidos. Las autoridades están investigando qué pasó, que se siniestró ese avión, se vino a pique, cayó a tierra. 16 personas han sido ya rescatadas sin vida de ese terrible accidente. En Ecuador terminó la luna de miel entre el presidente saliente Rafael Correa con Lenín Moreno, el nuevo presidente de Ecuador. Ambos han estado, pero más del lado de Correa, ha estado criticando decisiones del nuevo presidente ecuatoriano. Ayer hubo un acto masivo de los seguidores de Correa en el aeropuerto con un breve y emotivo discurso. Él sale de Ecuador, anunció que se va a vivir a Bélgica, pero no dejó de criticar a su sucesor Lenín Moreno, quien también respondió a las críticas diciendo que le bendecía y que le deseaba buen viaje. El presidente Donald Trump sigue a la ofensiva con los medios de comunicación en los Estados Unidos, está determinado en contra de la CNN. Trump está valorando vengarse de la CNN y va a frenar la fusión de la empresa telefónica AT&T y Time Warner. Time Warner ha sido la dueña de la CNN y se habían comprado con la cadena telefónica, con esta empresa telefónica AT&T. El presidente Trump, quien está acusando a la CNN de decir mentira y de estar en una campaña de desprestigio en su contra, va a hacer lo posible para frenar esa mega fusión empresarial. En Guatemala, o en Venezuela, perdón, han asesinado a tiros a José Luis Rivas, un candidato a la constituyente del presidente o del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Otro joven chavista fue detenido ayer por la oposición, le quitaron la ropa, lo desnudaron, lo amarraron y casi que le prenden fuego también en estas protestas que se han vuelto cada vez más violentas. Y en Guatemala, en la frontera con México, asesinaron a 3 músicos, 3 mariachis mexicanos que se dirigían a la comunidad del Jocote en Chiapas cuando fueron emboscados por narcotraficantes que están operando en esa zona fronteriza. Los mataron, resultaron heridos otros y ahora las autoridades están investigando la criminalidad, la violencia en el Triángulo del Norte no cesa. Y finalmente, en California, el incendio del que hablábamos ayer ha arrasado ya una superficie similar a 27,000 campos de fútbol. Ustedes se pueden imaginar qué tan grande es ese incendio. Más de una veintena de casas han sido destruidas, 5.400 están bajo amenaza de ser devoradas por las llamas, cerca de 10,000 personas han sido evacuadas de sus hogares en los estados de Oregón, California, Nevada y Arizona, mientras las autoridades hacen todos los esfuerzos
por frenar ese enorme incendio en California, en los Estados Unidos. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el director ejecutivo de ANAPA, el ingeniero Donald Tuckler. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus mensajes y preguntas para nuestro invitado. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y también estamos en www.cdnn23.com y www.cdnn Radio para los que quieran oírnos también a través de las ondas hercianas. Le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo de ANAPA. Gusto de verlo. Gracias, Adolfo, y un saludo a todos los televidentes que acompañan este gustoso programa. Así que adelante para compartir con ustedes el estatus actual, la situación del sector avícola. Quiero solamente hacer una anotación. En una de las notas que leí esta mañana decía, sector avícola crecerá 4%. Es el consumo de pollo. No quiere decir que es la producción total. La producción va a ser mucho mayor y de eso usted nos va a hablar. Se han reunido el sector avícola recientemente con autoridades del gobierno, específicamente con el Gabinete de Producción en el Banco Central, que hay una serie de reuniones con diversos actores económicos del país.
¿Qué hablaron ahí los del sector avícola con el gobierno? Bueno, primero que todo, a diferencia de las sesiones que veníamos sosteniendo con anterioridad, nos dimos a la tarea de exponer una serie de temas, problemáticas que tanto el sector huevo como los productores de carne de pollo pusieron sobre la mesa a fin de que se estableciera un programa de trabajo en donde las altas autoridades dieran atención a cada uno de estos temas. Y en resumen, vimos, por ejemplo, desde la medición de la producción, porque sin duda, en la medida en que ambos coincidamos en cuál es la base de lo que se está produciendo, podemos entonces hacer una evaluación de los distintos aspectos, problemas y oportunidades que también tiene el sector. De modo que hay una coordinación dentro de las instituciones de gobierno que están a cargo de estas mediciones, como el Ministerio de Agricultura o el Banco Central, para que se concilie cuál es la producción nacional e inclusive la desagregación de la misma. Otro tema fundamental que vimos fue el de la formalidad, y este es un asunto transversal en la economía de Nicaragua, en la medida en que las instituciones de gobierno contribuyan a la formalización de la economía y de todos aquellos actores, en este caso productores y empresarios que estén dentro del sector avícola. En esa medida se tiene un ambiente de negocios más certero, una competencia leal y por supuesto también como resultado de ello se tiene un mensaje claro de que Nicaragua está evolucionando positivamente en su economía a través de una mayor formalización. Luego se vieron temas específicos muy particulares de cada sector. En el caso de los productores de huevo, enfatizaron el tema de una mejor administración del programa Hambre Cero para evitar, por un lado, costos de producción que están ellos atravesando por el hecho de que el programa de entregas no ha sido fluido y eso hace que se esté ocupando espacio productivo, conservando estas aves, alimentándolas. Y por otro lado, que esa producción que proviene del hecho de que se mantienen estas aves en las granjas cuando en realidad deberían estar en el campo en manos de beneficiarios, esté distorsionando la oferta que naturalmente llega a los mercados. En el caso de pollo hay una petición clara de pensar en el consumidor y me refiero al tema de los precios a los cuales está llegando la carne de pollo, que no son los precios del productor. Hay un margen de intermediación, siempre va a existir. Aquí hay una aclaración fundamental y es que la intención de esto, si bien es pensar en el consumidor, es acompañar también al comerciante en una forma en la que la formación del precio al consumidor conlleve como un precio base el que las empresas proveen a los distintos mercados populares y así que se está pidiendo evaluar, revisar todos los antecedentes, las legislaciones para asegurar que en el comercio al detalle también participen los productores, de modo que ellos, cada uno, con sus decisiones independientes, pero finalmente pongan un precio que sirva de referencia, precio base para el precio al consumidor. Y luego está también el hecho de que hay toda una evolución del comercio, hay aspectos como los tratados comerciales que hacen que las importaciones no solamente sean un cumplimiento de un acuerdo, sino que ahora es un componente del mercado nacional que merece todo un seguimiento, toda una medición del efecto y más aún cuando parte de esas importaciones son o constituyen un programa de distribución que tiene un interés social de seguridad alimentaria de parte del gobierno. Estamos entonces solicitando una revisión de ese programa de modo que este continúe, porque nosotros acompañamos ese esfuerzo, pero apegado a las realidades de lo que es el consumo y por supuesto del propósito de que efectivamente llegue a los consumidores de menor ingreso. Temas como este son los que abordamos. No se puede dejar de mencionar de nuevo en el caso del huevo el contrabando, que tiene como herramienta básica, elemental, que así lo enfatizaron los productores, el sellado del huevo. Se ha pedido toda una fiscalización y al final existe una apertura expresada por el gobierno y dictada a través de un programa de trabajo, reuniones que vamos a tener con los distintos ministerios e instituciones para desarrollar todo un plan de acción y darle certeza a los productores, a los empresarios, para que las inversiones y los planes de producción se desarrollen
porque eso es lo que precisamente tiene a Nicaragua adelante. Vamos a tocar varios temas específicos de esa introducción, pero hablemos primero de las metas de crecimiento. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento en la carne de pollo y de huevo? En la actualidad, la estimación que de hecho se discutió a lo interno de esta mesa es que el consumo de Nicaragua puede estar girando alrededor de los 340 millones de libras. Ese nivel de consumo está asegurado, sin duda, pero conlleva para los empresarios el poder tener la certeza de que todos estamos compitiendo y participando de este mercado en cumplimiento de las distintas normativas, de las distintas regulaciones en orden sanitario, medioambiental, tributario, en general dentro de un marco formal y además legal. Siendo así, el consumo, como te decía, se estimó en 340 millones de libras. La industria, particularmente la que en ANAPA se está asociando y agremiando y exponiendo esta temática, estará produciendo entre 312 y 314 millones de libras. De paso, esa es la cifra que se incorporó en el plan del ciclo 2017-2018, es algo que oficialmente está anunciado. Y no hay duda de que Nicaragua tiene las capacidades e inversiones ya hechas realidad para que esto sea una realidad. Lo que queda entonces por dar como contribución del Estado a este esfuerzo de inversiones y producción es mostrar instituciones exigentes en términos de un marco legal, que a cada uno de los competidores les conlleve la observancia de cada una de estas resoluciones normativas. Y por supuesto, en general, todas las condiciones de una economía, temas de fomentar el desarrollo en una forma tal en que el poder de compra se mejore. Si ese poder de compra aumenta para los consumidores, sin duda que el consumo de carne de pollo y de huevos también se va a ver incrementado, porque no hay duda de que la dieta del nicaragüense tiene cotidianamente incorporada estos dos productos. Con el pasar de los años, en los últimos años, el consumo de carne de pollo y el consumo de huevo per cápita de los nicaragüenses ha aumentado. Así es, y de paso complemento, porque hablábamos del tema pollo. En el caso del huevo, la producción y el consumo está girando alrededor de 74,000 cajillas diarias como potencial de país, y eso conlleva a que el consumo per cápita esté alcanzando ya las 138 unidades. En los últimos 10 años hemos venido midiendo año con año la evolución de este consumo, y si tomamos en cuenta de que allá por el 2008 ese consumo estaba en unas 60 unidades, eso significa que es más que duplicado se ha hecho este consumo, y eso es parte de, por un lado, un esfuerzo del productor, pero también del reconocimiento y la preferencia de los consumidores nacionales. En el caso del pollo, ya el nivel de consumo está alcanzando las 43, 45 y tendiendo en el mediano plazo a las 50 libras. Per cápita por persona. Per cápita, es decir, por nicaragüense en promedio de un año. Eso lo que dice es que definitivamente estos dos productos vienen a dar toda una base alimenticia para el país. Eso es lo que explica, por ejemplo, cómo en los 2 años en los que hubo sequía, me refiero a 2014, 2015, inclusive para el año 2016, las autoridades de gobierno convocaran al sector para enfatizar la necesidad del país y, por supuesto, la respuesta de los empresarios y los productores para producir más alimentos. La avicultura en general tiene dentro de su manejo la ventaja de que aun cuando el cambio climático, como una sequía, afecta la producción de alimentos, en el caso de la avicultura eso se minimiza porque las inversiones incluyen, por ejemplo, el diseño de las galeras, es decir, donde están albergadas las aves, bajo un ambiente en el que se controlan todas las variables como alimentación, líquidos, temperatura, iluminación, ventilación, y eso hace que las aves se desarrollen en una forma en que las condiciones externas, es decir, las características climáticas del momento, no alteren su desarrollo. Esa es una de las ventajas bajo las cuales la avicultura ha tenido un reconocimiento de parte de las autoridades, y explica el seguimiento con mucho interés que hace también el gobierno. A propósito de la formalidad que usted tocó,
tengo una pregunta o un comentario de un televidente que dice: para que exista formalidad es condición que las pequeñas empresas crezcan y enfrenten obligaciones fiscales y seguro social. No es lo mismo para el que tiene capital. Eso es cierto. En toda empresa hay una evolución, independientemente del tamaño que tenga. Las empresas empiezan siendo ideas, se van concretando, llega un momento en que el negocio arranca y en la medida en que eso evoluciona, la formalización es un objetivo fundamental. Esa formalización merece todo un seguimiento en forma de apoyo. Con IMIPYME, por ejemplo, es parte de un ejemplo de cómo se refiere y se solicita apoyo de las instituciones para el desarrollo de las pequeñas empresas y como parte de ello tener un objetivo de formalización al final. No se puede justificar la informalidad de la economía cobijándose bajo la figura de pequeñas empresas. Inclusive hay experiencias en donde se han encontrado negocios de determinada dimensión que no pueden ser catalogadas ya como microempresas y están dentro de la formalidad. Pero eso es un trabajo en el que obviamente son autoridades las que tienen la labor de fiscalizar y de llegar a la conclusión de cómo un empresario debe hacer cumplir, y es rol de estas instituciones hacerlo, apegarse a las normativas del país en los distintos ámbitos. Mencionábamos algunos, pero están, por ejemplo, los laborales. Hay que recordar que en la informalidad no sigue leyes y entre ellas las que conllevan beneficios para los empleados del país. Y además los trabajadores quedan desprotegidos porque nadie paga seguro social. Evidentemente, aquí Nicaragua tiene que ver una senda de desarrollo, la formalidad es parte de ello, hay distintos temas, el de la seguridad social es uno que recientemente se ha estado planteando en forma abierta en medios de comunicación, en la sociedad, pero no es el único. Existe también el tema de los riesgos sanitarios. La informalidad puede conllevar una amenaza para la salud del consumidor, puede conllevar riesgos para la salud de las aves, puede conllevar defraudaciones económicas para aquel consumidor que con toda confianza decide adquirir un producto, pero que una vez en sus manos encuentra que, por ejemplo, está vencido, que ya no le conlleva la utilidad con la que él pensó adquirirlo. La informalidad es, por tanto, algo que las autoridades nicaragüenses deben de manera enfática procurar ir minimizando, porque al igual que el contrabando sabemos que siempre va a haber un grado de informalidad, siempre va a haber un grado de ilegalidad y por eso es que las instituciones tienen ese rol. Pero la avicultura, que tiene que ver con alimentos, aparte de los aspectos económicos, de las contribuciones a empleos, a impuestos, es una actividad que merece, por el solo hecho de ser pilar de seguridad alimentaria, de una actuación oportuna, sólida y continua de parte del gobierno y sus distintas instituciones. Quisiera tocar el tema del contrabando porque es un tema recurrente del sector avícola nacional, este daño que le hace a la economía y a la competitividad, el contrabando de los huevos más específicamente. Y quiero sumarlo con una pregunta de un televidente que pregunta: buenos días, ¿cómo va el avance de la planta pasteurizadora de huevos que producirá y se abastecerá solo con productos nicaragüenses? Bueno, por un lado, el tema del contrabando ya ratificábamos que es un asunto de toda economía. Normalmente no se escapa el contrabando, pero sí se puede minimizar el contrabando. Y eso es lo que nuevamente nosotros hemos estado acentuando a las autoridades del país. El contrabando, independientemente de la dimensión que pueda tener, viene a agravar situaciones que coyunturalmente puedan conllevar también distorsiones internas del mercado, como las que se están planteando por el hecho de que los avicultores adquirieron una gran cantidad de aves, y me refiero al programa productivo alimentario que para el 2017 se dimensionó en unos 33.000 bonos, es decir, más de 300.000 aves, y que cuando hicieron estas inversiones, estas importaciones de gallinas ponedoras, pensaron en un programa social y no en un mercado comercial. Al obviamente tener un retraso,
esas aves quedan inevitablemente en producción. A una gallina no se le puede decir si pone un día o si no pone en otro día. La gallina pone aproximadamente un huevo Y además diario. hay que darle alimento. Por supuesto, todos los costos que ya hablábamos, pero también la afectación del mercado y la evidencia está en los precios. Hay una situación de precios que obviamente se puede ver muy favorable para el consumidor, pero que por provenir de un componente de oferta no pensado en el mercado en forma natural, en el comercio, afecta a los productores. Y bueno, cuando tenés una situación realmente compleja de crisis como la han expuesto los productores de huevo y le adicionás prácticas como el contrabando, pues obviamente se tiene una profundización de esta situación anómala. Y en el caso particular de las inversiones, la que está realizando el Grupo Industrial Granjero es uno de los más recientes ejemplos, pero no el único, de cómo en la avicultura no solamente hay inversiones en infraestructura productiva, sino también tendiendo a la industrialización, que es otra de las variables que en la economía nicaragüense el empresariado está tratando de desarrollar, y por eso es que siempre se enfatiza el tema del ambiente de negocio. Nicaragua debe tender no solo a seguir siendo un productor de bienes primarios, sino de bienes industriales. Y si de alimentos se trata, como es el caso de la planta pasteurizadora de huevos, que en los próximos días va a empezar operaciones, pues sin duda que lo que se tiene es una buena noticia. El gobierno conoce de este esfuerzo, igual que el del que realizan todas las empresas avícolas, y debe en correspondencia acompañar a los empresarios con condiciones que les sigan motivando a invertir y a producir. De nuevo, la formalidad es una de ellas. De nuevo, la rigurosidad en la vigilancia de prácticas ilegales como el contrabando es otra. Y junto a ello el acompañamiento determinado en pro de la producción nacional y la colaboración, hay que decirlo, que también el empresariado tiene con los programas sociales de gobierno, y por eso es que queremos ser enfáticos en que programas como el del bono hambre cero o el del pollo solidario, como se conoce popularmente, son programas que el gobierno ha desarrollado, ha invitado a la empresa privada a proveer logística, a asegurar el desarrollo de esos programas, y dentro de esa experiencia los hallazgos que se vienen observando de parte de las empresas, las avícolas en este caso, retroalimentan al gobierno, y por eso es que en la última ocasión dimos algunas de esas evidencias para invitarlos a mejorar la administración de esos programas. Vamos a hacer una pausa. Solo una pregunta de un televidente que preguntaba que estaba confundido, que si era pasteurizadora de leche o de huevo. Sí, es una pasteurizadora de huevo que se va a procesar para consumo nacional y para la exportación. La industria El Granjero, una empresa nicaragüense, es la que está desarrollando esa millonaria inversión en el país. Haremos una pausa y regresaremos en breve con el director ejecutivo de ANAPA y las preguntas de nuestros televidentes. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto.
Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promédica. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose con nosotros esta mañana. Les recuerdo que estamos también a través de Facebook Live para las redes sociales. Tengo una pregunta, varias preguntas de televidentes. Dice, ¿qué alimentos transgénicos están usando para la alimentación de las aves? Esa es una pregunta. Otro dice que el marco legal que cubre las inversiones turísticas es muy bondadoso para el inversionista. Esta bondad es igual para las pequeñas empresas, aún con el apoyo de INPYME. Comentario en general. ¿Qué responde a la primera pregunta? Bueno, primero hay que enfatizar de que la producción de alimentos es parte de un sistema también normalizado. El IPSA, en términos de sanidad... El IPSA es el Instituto de Sanidad Agropecuaria del Correcto. Ministerio de Agricultura. Agradezco que colabores conmigo en esa explicación, ¿verdad? Hay una autoridad competente que ve asuntos de sanidad, pero también de inocuidad de los alimentos. Y las plantas que conlleva la producción de alimentos balanceados para las aves están sujetos a esta normativa y a esta supervisión. En materia de, por ejemplo, de granos, y esto da la oportunidad para hablar de cómo la avicultura apoya a la cadena agrícola de Nicaragua, nosotros nos abastecemos, por ejemplo, de la cosecha nacional de sorgo, que es una cosecha no solamente nicaragüense, sino que viene de un eslabón agrícola que todos los años, y es parte de la política también de producción del país, recibe bajo un convenio marco Certeza para poder buscar el apoyo financiero y planificar adecuadamente, pero sobre todo con certidumbre, la producción de este grano que utilizan las plantas de alimentos balanceados. Y también, por ejemplo, se compra soya y se compra maíz amarillo, aclarando que el maíz amarillo en Nicaragua no se produce porque la tradición nuestra es de producir maíz blanco, que está destinado sobre todo a la alimentación humana. Y esas importaciones pasan por el rigor de autorizaciones, por ejemplo, de una Comisión Nacional de Análisis de Riesgo de
de productos que utilizan biotecnología, de modo que Nicaragua asegura que en esas importaciones, independientemente del origen, no haya riesgos que han sido señalados internacionalmente, han sido comentados también aquí. Hay toda una responsabilidad, como te decía, sanitaria y de inocuidad, que en el caso de los transgénicos está salvaguardada por esta comisión que actúa al amparo de un marco legal. Y de nuevo, refiero a todo esto porque queremos resaltar cómo la actuación del empresariado del sector avícola asociado en ANAPA y en general pues de la avicultura se apega a esa formalidad. La ley 705, por ejemplo, que es la ley que rige el uso de la biotecnología en Nicaragua, tiene una serie de rigores. Uno de ellos es que todo evento, como se le denomina, pasa por la revisión y autorización de una comisión que eleva recomendaciones y que hoy en día incluso conlleva el tener informado a la Presidencia de la República de todas esas importaciones para que haya una confianza no solamente en las máximas autoridades del país, sino de cada uno de los miembros de la sociedad, incluyendo los consumidores. Aclarado pues de que a los animales, a las aves no se les da de comer cualquier cosa, sino que es a través de un proceso y seguimiento de la alimentación balanceada, porque al fin y al cabo después los humanos vamos a consumir eso. Sí, lo importante es resaltar el enlace. O sea, los avicultores, los empresarios deciden producir, desarrollan toda una serie de planes, pero los insumos y todo en general el desarrollo de esa producción tiene un marco legal. Y por eso enfatizamos, es las autoridades de gobierno que tienen competencia para cada uno de estos temas, los que acompañan esa producción y aseguran que se cumpla esa normativa. La de los productos genéticamente modificados es solamente un elemento del marco legal, pero hay otra serie de disposiciones para preservar la salud de las aves, para asegurar la inspección cotidiana de las plantas de proceso, para asegurar, por supuesto, también el manejo del producto a lo largo de la distribución y el comercio. Es un marco complejo que incluye también los asuntos medioambientales. Ese rigor la industria está dispuesta a seguirlo, ese rigor la industria lo ha venido cumpliendo, la industria tradicional nicaragüense, y por esa misma razón es que le pedimos al gobierno que en el marco de una apertura comercial, en el marco de oportunidades de negocios a las que está invitando Nicaragua, tanto nacionales como extranjeros, se tenga equidad en la aplicación de todas esas normativas. Hablemos de precios. ¿Cómo andan los precios de la carne de pollo y de huevos? Porque usted decía que hay a veces preocupaciones en los costos al consumidor por los costos de los intermediarios. Es decir, a veces los intermediarios se quedan con más ganancia y eso encarece el producto. ¿Es así o estoy equivocado? En principio, hay que aclarar de que nosotros depositamos mucha confianza en el seguimiento de los precios en encuestas que desarrolla el gobierno. Una de las que más observamos son las que realiza semanalmente el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Esas encuestas lo que dicen, en el caso del huevo, es que el precio que se tiene hoy es mucho más bajo que los precios que se observaron en 2013, 2014, 2015 y que se mantienen a niveles como los 2016. Cuando estamos hablando de precios en Córdoba, en una economía que si bien no está legalizada en términos de su dolarización, tiene un alto componente de utilización del dólar en todos sus procesos, eso lo que evidencia es que las empresas están conviviendo una situación, en este caso las de huevo, en donde sus costos los presionan cada vez más. Esto no significa, por supuesto, que los precios al consumidor, sobre todo tratándose de alimentos de consumo masivo, vayan de la mano con los costos. Es todo lo contrario. Los precios los determina el mercado y el empresario, el productor, sabrá cómo manejar con eficiencia sus costos. No hay una relación. Pero como el mercado es el que lo determina, las fuerzas que actúan ahí son las que nosotros damos seguimiento y a las que también a las instituciones del Estado les pedimos que observen
y que actúen en una manera responsable, de nuevo, apegadas a la legislación. Temas de mercado son, por ejemplo, el contrabando. El contrabando actúa, tiene su efecto, y uno de ellos es deprimir los precios bajo el atractivo inicial para los consumidores de que está comprando barato, pero el alto costo para el mismo consumidor de que después se encuentra con que lo barato le salió caro porque el producto se le deterioró rápidamente. Hay que recordar, por ejemplo, que el consumidor que compra una cajilla no la consume el mismo día, lo consume durante días, al final de los cuales encuentra una pérdida que obviamente termina haciéndole ver de que lo que compró barato resultó finalmente siendo un producto sumamente caro. Y ya no digamos si ese producto al consumirlo le causa algún problema a su salud. Cosas como esas nosotros enfatizamos. Eso es lo que llamamos fuerzas que actúan en el mercado, pero que no provienen ni de la formalidad ni de la legalidad. El tema, por ejemplo, de productos como el pollo, que está pensado en llegar a consumidores de bajo ingreso, focalizados en ciertos mercados municipales que el gobierno nos solicita atender, hacia donde se dirige la distribución de este producto, pero que finalmente hemos encontrado evidencia, Conmema nos lo ha dicho así, de que parte de ese producto sale de los mercados, no cumple su propósito social, que es el interés del gobierno, y termina siendo comercializado en otras plazas, lo cual es competencia desleal, porque ese producto tiene, por ser un programa social... Es decir, se vende en puntos determinados a bajo precio, o un precio X, lo compran otros comerciantes ahí y lo van a revender a otra parte. Finalmente, por el lado del consumidor, el producto, que debería tener un precio diferenciado, termina comercializándose a precios más altos. Y ahí hay una estafa de estos comerciantes, tanto al gobierno como una competencia desleal contra los productores de pollo. Hay una defraudación económica para ese consumidor que termina comprando caro un producto que tiene un destino y un propósito social bien determinado, sobre todo bajo interés del Estado. Esos son elementos de mercado que nosotros consideramos deben ser analizados para que no sigan creando distorsiones. Quiero volver al tema del programa alimentario, que es la preocupación que tiene en este momento el sector avícola. Cuando usted dice que una gran cantidad de aves que no han sido entregadas a los beneficiarios del programa, eso es lo que entiendo, se están quedando en las granjas. Y entonces significa que entiendo que esas aves tienen una edad promedio determinada en que ya deben de ir al campo para el beneficio de los campesinos. Quedándose en las granjas significa que están poniendo más huevos, están comiendo más, están generando más gastos al productor. La pregunta es valiosa, sumamente importante, y la oportunidad nos permite explicar esto desde su origen. Nicaragua no tiene genética propia, eso significa que las aves son importadas recién nacidas. Una gallina ponedora, desde que nace hasta que pone su primer huevo, es manejada durante 18 o 20 semanas en las granjas. Eso equivale casi a 5 meses. Eso significa que cuando el gobierno anuncia el siguiente año, los productores de huevos, los productores avícolas que son proveedores del programa Hambre Cero, se dan a la tarea de importar a las aves con meses de anticipación al año o al periodo en el cual van a ser entregadas esas aves. Cuando el gobierno entonces anunció que para el año 2017 se iban a entregar 33,000 bonos, los avicultores se dieron a la tarea de planificar la importación desde el 2016 de las más de 300,000 aves que conlleva el programa para este año. Eso significa de que la esperanza de distribución es gradual y a lo largo del año. Según lo que comentan los pequeños productores, que son los que fundamentalmente abastecen al programa Hambre Cero, el programa no recibió o no distribuyó los bonos, hay que decirlo, al menos en los primeros 3 meses del año. Desde ahí viene la acumulación de aves que se importaron desde el 2016. Luego, en el mes de abril, si no me equivoco,
se hizo un anuncio que los avicultores consideraron tardío y que cambió las reglas del juego de la administración del programa. ¿Qué conllevó eso? Que el programa pasó de ser uno en el que la protagonista o la beneficiaria recibía un bono a uno en el que tiene que gestionar un crédito ante la banca privada. Puede lograr el crédito, puede no lograrlo, pero aquella que logra esa facilidad, ese financiamiento, decide entonces qué animal comprar. Hay que recordar que el bono incluye cerdas, por ejemplo, no solo gallinas ponedoras, vaquillas. Y por supuesto, ya cuando se trata de un programa crediticio, también hay que explicar que la protagonista se vuelve un actor económico. Y cuando le toca decidir qué animales comprar, va a comprar aquellos que le van a producir un bien que puede comercializar dentro de un mercado atractivo. Cuando la situación del mercado es deprimente, y eso lo conoce también la protagonista o la beneficiaria, si eso en este caso es del sector huevo, que es lo que producen las gallinas, ella decide abstenerse de comprar gallinas y preferir entonces comprar otros animales, cerdos hembras, vaquillas, y es lo que también se ha observado según los testimonios que dan estos proveedores avícolas, de que las beneficiarias, además de que recibieron el crédito tardíamente, al utilizarlo están optando por otras especies animales y no adquiriendo las gallinas ponedoras. Por supuesto, todo eso se traduce en que estas aves se estén quedando. Para que tengamos una idea, la cifra oficial de entrega de aves a la primera semana de julio es de 15.000 aves. Cuando hablamos de un plan de más de 300.000 aves, eso lo que implica es que hay un gran componente de lo que se planificó bajo el anuncio que hizo el gobierno a finales del 2016 en las granjas avícolas. Entonces se está manejando... Significa que esas gallinas están ahí, esas ponedoras, están poniendo huevos, hay una oferta de huevo mayor y también mayor costo para el productor. Sí, ahí es donde está dos de los elementos que conllevan la petición que se hizo al gobierno de revisar la administración del programa de cara a su mejoramiento. Hay que ser enfático en eso. Lo que se quiere es que el programa camine adecuadamente y que cumpla su propósito. Y bueno, ese mejoramiento se ha solicitado porque la experiencia de los primeros 6 meses de este año ha sido compleja, negativa para el avicultor. Por un lado, al retener las gallinas en sus granjas, ocupa espacios productivos, como lo decíamos al inicio. Esas aves son adultas, es decir, el consumo de alimentos se dispara y por tanto su costo. Y en general de todo lo que administrativamente conlleva un gasto en el mantenimiento de esa infraestructura productiva ocupada por estas aves. Hay otros problemas, hay que decirlos también, los de las convivencias. Los animales, en este caso las gallinas ponedoras, al mantenerse dentro de un alojamiento que no estaba inicialmente concebido para ellas, pueden entrar inclusive en disputas por ese espacio. Eso por el lado de los costos, pero hay que sumar también el problema de un menor ingreso para el productor. ¿Por qué un menor ingreso? Porque el mercado tiene un consumo natural y tiene una oferta natural que conlleva planes que también se desarrollaron. El consumo está atendido en base también a decisiones que, si bien son individuales y bajo libre competencia de cada productor, en el agregado conllevan una planificación para que haya estabilidad en el abastecimiento, en los precios y en la producción. Si a eso se suman componentes adicionales de oferta no concebidos para el mercado o que ingresan ilegalmente al mercado, la situación se hace más compleja. Bueno, lo ilegal, el ejemplo, es el contrabando. Y lo no planificado o no pensado para el mercado como tal es estas aves que se han quedado en las granjas, que deberían estar en el campo en manos de beneficiarios, pero que están produciendo. Y que al deteriorar los precios y esa caída agravarse por el contrabando, lo que le significa es menos ingresos para el avicultor. Entonces hay una doble presión, los costos les han aumentado a estos productores, pero también sus ingresos se han disminuido. Claro, porque ese montón de huevos hay que mandarlos al mercado y al haber una oferta mayor,
los precios tienden a bajar. Tengo un televidente con muchas preguntas. Dice, ¿cuál es la responsabilidad social empresarial de Cargill para el sector avícola? ¿Qué es dumping? Que si se hace dumping en el sector avícola. ¿Cuál es el punto de equilibrio en el sector avícola de huevos? Si hay exceso de oferta y cuál es la velocidad de reacción. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a Cargill de Nicaragua, es un asociado de ANAPA y sí conocemos que tiene sus planes de responsabilidad social empresarial. No obstante, corresponde a la empresa exponerlo, pero sí, como parte del conocer de nuestros miembros, sabemos que desarrollan actividades que, por ejemplo, piensan en el desarrollo humano de los niños en edad escolar, piensan en la atención de la evolución positiva de la productividad en el sector agrícola y otras actividades como esta. Sin embargo, por respeto, digamos, también a la empresa misma, vamos a dejar en manos de ellos que pongan ese programa en su momento y a través de las actividades que públicamente realizan. Si me disculpas, la otra pregunta. La otra es que si hay dumping en los precios en Nicaragua. El dumping es una práctica normalmente de comercio internacional. El dumping caracteriza, por ejemplo, el contrabando. La diferencia entre contrabando y dumping es que el dumping normalmente se refiere cuando hay una práctica desleal dentro de un comercio formal. Aquí el caso, para ejemplificar con el huevo, es que las importaciones, por llamarlas así, que recibe Nicaragua, no son importaciones legales, no tienen autorización, no hay una sola importación registrada en la aduana y desde ese momento constituyen contrabando, pero conllevan efectivamente un dumping, porque se originan en una situación en donde en el mercado proveedor, es decir, cuando en otro país los precios se deterioran, para poder afectar los precios al alza en aquel país, nos envían a un precio totalmente bajo, por debajo de los costos de producción, por debajo del precio del mercado de aquel país, cantidades suficientes como para poder entonces aliviar la situación de aquel otro territorio, con un agravante de que en el contrabando, cuando el dumping se aplica, normalmente se hace cuando el producto se ha inventariado en forma tal y durante un tiempo tan amplio que, tratándose de un producto perecedero, lo mandan a nuestro país para salir de ellos, pero en un momento en que probablemente su vida útil está finalizando. Y preguntaba finalmente que si hay un exceso de oferta en el mercado de productos avícolas. En el caso del huevo es claro, hablábamos de estos componentes que no son parte natural del abastecimiento del mercado nacional. Efectivamente sí, hay que decirlo, hay un exceso de oferta. Ese exceso ha conllevado y se ejemplifica en términos de los precios que han traído, y hay que explicar esto y hay que agradecer la pregunta por la oportunidad que da, una ampliación, por ejemplo, de los márgenes de comercialización. Hay que recordar que el precio al consumidor no es el precio al productor. De paso, en la reunión con el gobierno más reciente se enfatizó la necesidad de que se asegurara que los productores tuvieran y pudieran ejercer el derecho de llevar su producto a los mercados y venderlos directamente. Porque hay antecedentes, incluso legalmente establecidos, en donde se le prohíbe. Hay municipalidades que han prohibido a los productores vender al detalle su producto, lo cual obviamente va en contra de la libertad empresarial. Si efectivamente el productor pudiera llevar su producto, ¿verdad?, acompaña a sus clientes, que son los mismos comerciantes, en una forma de que comercializa libremente y a través de ello pone la base de la formación de precios al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos, por ejemplo, y estas son experiencias compartidas con el gobierno, comerciantes que de pronto anuncian precios de huevo, por ejemplo, en ofertas que han llegado hasta 3 cajillas por 100 córdobas o 2 cajillas por 100 córdobas. Pero en la práctica nos han compartido experiencias en donde el consumidor llegue cuando pide el precio, ya no hay producto. Entonces, lo que algunos comerciantes hacen es anunciar estas, entre comillas, ofertas para crear una expectativa. El consumidor no encuentra esa oferta en los mercados,
De paso, las encuestas del MIFIC dicen que el precio no está a 50 córdobas la cajilla, que está a niveles de 70, 80, precios variados, pero no 50 por cajilla. Pero el comerciante cuando anuncia, y no me refiero al comerciante en general, unos muy pocos, cuando anuncian este tipo de precios, el mensaje no es para el consumidor, es para los productores, porque si yo estoy anunciando 50 córdobas por cajilla, significa que al productor se la estoy comprando más barata. Sí, le estás anunciando al productor que lo vas a ir a buscar y que te tiene que vender mucho más barato. Esa situación perjudica sobre todo a los pequeños y medianos productores, porque hay empresas que tienen la capacidad de diversificar su distribución en pulperías, en barrios, en supermercados, en pastelería, pero el pequeño productor no tiene opción. Su producción la obtiene, espera a que sus clientes, los comerciantes, lleguen a las granjas y ahí le compren, por ejemplo, pero hay abusos. No puedo generalizarlo, pero hay abusos en donde, como te digo, una mala práctica es anunciar precios del huevo bajo al consumidor, pero que en realidad son una antesala, una advertencia para el productor de que ese comerciante que hizo el anuncio le va a ir a comprar a precios mucho más bajos. Y luego, cuando compra, regresa ese comerciante al mercado a vender y no vende a 50 la cajilla, la vende a precios mucho más altos. Ese problema de la intermediación, y no me refiero a lo que naturalmente como intermediación hace un comerciante, sino al abuso de esos márgenes, es una de las cosas que también se le enfatizaron al gobierno. Se le pidió al gobierno determinar si su política en el mercado interno es en pro del consumidor, y si es así, una de las condiciones que tiene que cuidar es que la intermediación no tenga exceso. Aquí sí vale la pena aclarar de que esto no significa intervención del gobierno, sino de nuevo aplicación de las normativas y entendimiento de lo que ocurre en los mercados. Nos hemos encontrado en que a veces, por ejemplo, los consumidores o el mismo gobierno le pide explicaciones al productor de precios, cuando esas explicaciones no deben pedírsele al productor, deben pedírsele a quienes intermedian con márgenes excesivos. Ingeniero Donald Tuckler, director ejecutivo de ANAPA, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nosotros nos vamos. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23. Programación informativa.